queridos hermanos, quiero eh, comenzar el mensaje de la palabra de Dios. Se ve allí, ¿verdad? ¿Apareció o no? ¿Todavía no? Ah, ya está bien. Listo. Gracias, querido. Vamos a ampliar aquí para poder visualizarlo de mejor manera. Para dar vista a los ciegos. Este es el mensaje que tenemos en esta mañana por la gracia del Señor. Y cuando piense en ciegos, no piense solamente en las personas privadas de vista física, pero el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino dentro de sus propósitos como objetivo puntual, porque aparte de entregarse en rescate por nosotros, eh, por nuestros pecados, eh, ponerse en la cruz en sustituto nuestro, ¿verdad? Como vicario. Em, Aparte de eso, vino a hacer cosas puntuales en virtud de sus atributos, en virtud de lo que Él quería mostrar para la gloria suya y del Padre. Y uno de ellos fue para dar vista a los ciegos. Vamos a ver, hermanos queridos, este pasaje que está en Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, por favor. Puede seguir, si le queda muy pequeñito ahí en su teléfono, puede seguir con su palabra, con la palabra del Señor, puede seguir con la Biblia, o si no puede mirar también si está viendo con algún computador, una pantalla. Bien, ¿sí? Dígame. Ya. Ok, gracias, querido. Voy a sacarlo. Ahí, ¿me escucha? Sí, yo no sé si... Yo ahora sacando el micrófono, yo ya no los puedo escuchar a menos que ustedes me hablen, ¿sí? ¿Puede ser así? Ya, perfecto, hermanos queridos. Lo vamos a hacer de esa manera. Muy bien. Ok, así estamos entonces. Me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Bueno, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Bueno, este mensaje, como lo he titulado en este caso, es eh, para dar vista a los ciegos. Es decir, uno de los propósitos que vino nuestro Señor Jesucristo fue ese. Si nosotros tuviésemos la posibilidad nuevamente de recordar las palabras del Evangelio que escribe Lucas, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18, si me acompaña por favor, dice la palabra del Señor, versículo 17 en adelante dice, y se le dio el libro, estando él en la sinagoga en Nazaret, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, eso es lo que está haciendo entre muchas cosas el Señor, tanto por principios, tanto por finalidad, tanto por propósito que tenía su venida, pero además labores específicas. Y dentro de esas podemos destacar esta que vamos a ver aquí en esta, saliendo, digamos, de la ciudad de Jericó con estos dos ciegos. Vamos a ver esta introducción, bueno, los dos ciegos y su clamor. En segundo lugar, vamos a ver
la atención que otorga el Mesías. Ese clamor fue al Mesías. Sería un poco largo, pero ese clamor fue al Mesías. No fue un clamor a la aventura, fue un clamor al Mesías que hicieron estos ciegos. En segundo lugar, la atención del Mesías para con ellos, con ellos que les clamaban estos dos ciegos. En tercer lugar, la respuesta del Mesías. Y vamos a ver la conclusión. ¿Qué nos entrega la palabra de Dios como enseñanza y también como aplicación? Ahí hay enseñanzas específicas y también hay aplicaciones que nosotros podemos tener hoy en día por la palabra de Dios. Entonces, vamos con esto. Recuerdan este mapa y nos vamos a familiarizar mucho con los mapas a partir del día martes, hermanos queridos. Entonces, si nosotros ya estamos viendo en el capítulo 20, en el capítulo 20 Jesús había enseñado, recuerdan ustedes, la parábola del perdón, de los primeros versículos. También el Señor había enseñado acerca del reino de los cielos, de que quien quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el siervo de todos. Y ahora, al salir de Jericó, fíjese dónde se encuentra. Nosotros nos encontrábamos aquí al otro lado del Jordán, en la provincia, en este caso, eh, la región de Perea, que era gobernada por Herodes Antipas, si recuerda usted. Y ellos ahora, nuestro Señor Jesucristo, parten camino a Jerusalén, pero van a pasar por Jericó. Y al salir de la ciudad de Jericó, entonces aparecen estos dos ciegos en los cuales se hace mención en la Escritura. Siendo específicos, y quiero aquí que nosotros tengamos claridad al respecto, el Evangelio de Mateo no muestra el ministerio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la misma ciudad de Jericó, sino que presenta ahora a estos ciegos saliendo de Jericó y en dirección hacia Jerusalén. Estiman los historiadores que más o menos el camino para allá se demoraba una persona como un día, poquito más, en caminar desde Jericó a Jerusalén. Pero podemos ver nosotros en Lucas que ahí aparece un encuentro de Jesús con Zaqueo, por ejemplo, el jefe de los publicanos, aquella persona en la cual él dice, "Hoy es necesario que hoy día yo pose en tu casa". Ya, ok. Y él entró a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Y Zaqueo mostró arrepentimiento de lo que había hecho y dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero ese relato de Zaqueo no se presenta en el Evangelio de Mateo ni tampoco en el de Marcos, tampoco en el de Juan, en el cual nosotros estamos viendo ahora. Por lo tanto, ahora se muestra a la salida de Jericó. Perfecto. Entonces, resumiendo, hasta este momento, desde Perea hasta la salida de Jericó, nosotros hemos visto que se ha enseñado, después de enseñar la parábola del perdón de nuestro Señor Jesucristo, Él enseña acerca de la grandeza en el reino de los cielos. Él llega a Jericó, se encuentra con Zaqueo, como decíamos, pero esto solamente sale relatado en Lucas 19. Y ahora, al salir de Jericó, nos encontramos con que aparece este encuentro, valga la redundancia, de Jesús con estos dos ciegos. Bien, dice la palabra del Señor, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. No olvide usted que Jericó era una de las ciudades tremendamente importantes en Israel. Tanto es así que en Jericó, precisamente si usted recuerda ya en el libro de Josué, ellos para entrar a conquistar la tierra prometida, se quedaron dos tribus afuera, ¿verdad? La de Rubén y la de Gad, la de Rubén, una de ellas, y al entrar a la tierra prometida, la primera ciudad, y vaya qué ciudad, tremendamente fortificada, era la que tenían que derribar, que era la de Jericó. Y dice la palabra del Señor, que ahí ahora había permanecido, pero ahora esta Jericó que estaba construida o reconstruida y que ahora era parte del Imperio Romano, entonces ahora estaba corrida hacia un lugar. Esto es importante porque vamos a ver por qué aparentemente podría haber una pequeña contradicción. Y dice la palabra de Dios que al salir ellos, cuando habla de ellos, está hablando de Jesús y sus discípulos, a quien les había instruido acerca de, dice la palabra del Señor, acerca de quién quiera ser grande en el reino de los cielos. Entonces dice que le seguía gran multitud. Nosotros tenemos que pensar algo ahora en este momento en que nos estamos adentrando en este último tiempo que va a vivir terrenalmente nuestro Señor Jesucristo.
Hace unos días atrás tuve una conversación con un hermano que está haciendo un trabajo eh, eh, para escribir un libro sobre las misiones en Chile. Y estábamos conversando en aquello, era como una entrevista que él me hacía, y estábamos conversando y me hizo una pregunta al final de la entrevista. Y me preguntó, me dijo, pastor, si usted supiera que mañana se le acaba su vida o que tuviera poco tiempo de vida, me dijo, ¿qué es lo que haría o qué mensaje entregaría? Buena pregunta, porque al parecer como cuando a uno se le está acabando la vida, ¿verdad? O piensa que se le va a acabar la vida, uno ya quisiera hacer tantas cosas que considera que ha dejado pendiente y otras cosas que ni siquiera ha emprendido que considera que han sido importantes. Bueno, yo simplemente me remití y le dije, bueno, se me viene a la mente, hermano, lo que me dices tú. Lo que decía el apóstol Pedro, cuando él decía, en breve tengo que dejar el cuerpo. Y él hacía énfasis, y hacía hincapié en lo que era seguir la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tenemos todo. Tenemos instrucción, tenemos crecimiento, tenemos santificación. Con la palabra de Dios, la palabra nos santifica. Con la palabra de Dios se nos abren los ojos. Con la palabra de Dios tenemos el sentido a la vida. Con la palabra de Dios conocemos al verdadero Dios y cada vez vamos conociendo más. Con la palabra de Dios podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Con la palabra de Dios, con todo eso. Entonces, es la misma pregunta, hermanos queridos, para usted y para mí. ¿Qué haría usted si supiera que le quedaba solo una semana de vida? Porque al Señor Jesucristo, una vez saliendo de Jericó y ya ahora llegando a, a Jerusalén, de ahí comienza ese último tiempo que tiene que vivir, los últimos días de su vida. Él va con la intención de pasar la Pascua, ¿verdad? Pero vaya forma de pasar la Pascua. Va a pasar la Pascua ahí siendo escarnecido, siendo burlado, siendo golpeado, siendo escupido. De esa manera va a pasar la Pascua a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a ser ese Cordero, el cual se va a entregar por nosotros. Entonces, eh, dice la palabra de Dios que le seguía gran multitud. Si bien es cierto, la multitud también estaba pensando y hacían una parada casi obligada por Jericó, porque era un lugar estratégico también allí, al pasar desde el otro lado del Jordán hacia ir a Jerusalén, tenían que pasar por Jericó, de acuerdo al camino que estaba trazado. Dice también la palabra de Dios que le seguía a él. No solamente es porque iban a la Pascua, sino que le seguían gran multitud de personas. Y era también mucha multitud que le había ido en otras partes. Ahora bien, en Marcos capítulo 10, versículo 46, aparece también esto que refuerza esta idea que dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, escribe Marcos, Juan Marcos, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mire, es interesante porque aquí aparece el hecho de que no es simplemente decir, y había un ciego, habían dos ciegos, como si uno quisiera contar una historia, algo más para añadir dentro de los supuestos milagros, según los escépticos, de que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una persona con nombre y apellido, por decirlo de una forma. Bartimeo era uno de los ciegos que aparece en Mateo. Y aquí se abre también una nueva arista en la cual uno podría decir, no, pero hay una aparente contradicción. No, 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 no lo hay. ¿Recuerdan ustedes acerca de los endemoniados gadarenos? Bueno, en un evangelio aparecía que eran dos, en otro aparecía que era uno, porque efectivamente uno de los escritores le hace énfasis a ese, en el cual tuvo palabras con Jesucristo. En este caso es algo similar. Por no decir casi lo mismo, en el cual Mateo presenta que habían dos ciegos y Marcos presenta que hace énfasis en uno de ellos, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Obviamente él después dejó de ser ciego, como lo vamos a ver acá, y él le sirvió al Señor. Pero, y ambos coinciden en el hecho en que estaban saliendo de Jericó. Dice, vinieron a Jericó, no muestra el Evangelio de Marcos qué fue lo que ocurrió en Jericó con nuestro Señor Jesucristo, sino que solamente al salir. Pero observe lo que aparece en Lucas. En Lucas 18:35 dice, acercándose,
perdón, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Hay una similitud acá con Marcos en el sentido de que describe a uno solo, ¿verdad? Pero no hay una similitud específica en lo que dice Marcos y Mateo, en que Marcos y Mateo dicen que se estaban alejando, estaban saliendo de la ciudad. Estamos pensando siempre en términos lógicos de que uno viene desde Perea, pasa por Jericó y después sale. Esto es algo para que nosotros lo consideremos, hermano, cuando estudiemos la palabra de Dios y veamos que hay aparentes contradicciones, pero no es una contradicción. Eh, al- Se ha pensado que podría ser uno a la entrada o dos a la salida, o se ha pensado que podría ser, de los ciegos hablando, o se ha pensado también de que puede ser, de hecho cuando comencé a estudiar esto, vi Mateo y no leí Marcos, simplemente vi inmediatamente Lucas, porque en Lucas aparecía, no recuerdo exactamente por qué razón, me puse a ver Lucas en paralelo y dije, ah, perfecto, entonces hay uno a la entrada y dos a la salida, pero no es así. Son siempre dos que están a la salida. ¿Cuál es el asunto? Es que probablemente, y esto no contraviene para nada, ni contradice lo que habla la palabra de Dios, es que se esté hablando de dos Jericó, de dos lugares, uno que había sido destruido anteriormente y otro que estaba en la nueva Jericó, por decirlo de una manera, que había sido reedificada y que ahora era parte del Imperio Romano. Eh, en este caso, nosotros tenemos que pensar que el hecho de acercándose también tiene la idea de estar cerca de ese lugar, aunque la Biblia es específica, dice acercándose. De todas maneras, esto es algo que nosotros debemos considerar que no es una contradicción, puesto que no olvide usted que Lucas le está escribiendo a un gentil llamado Teófilo, una eminencia, un excelentísimo. Y este gentil no tenía por qué saber las razones ni tampoco cómo era la historia en su tiempo de lo que era la antigua Jericó. Simplemente este es el nuevo Jericó. Y probablemente Marcos y Mateo le estaba hablando, obviamente, a los judíos, a los israelitas que estaban allí para que ellos creyeran y creyesen de que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Entonces, les tenía que hablar en términos que ellos conocían cómo era la ciudad de Jericó. De todas maneras, no he podido precisar en el estudio cuál era la antigua Jericó y cuál es la nueva Jericó. Sin embargo, les puedo transmitir esto de lo que he indagado. Vamos a ver qué pasó entonces con estos dos ciegos a la salida de Jericó, porque ese es el texto que estamos viendo, por favor. Y estos dos ciegos presentan su clamor. Interesante. Dice la palabra del Señor, pasemos por favor ahí, Mateo capítulo 20, versículos 30 y 31. Versículo 30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, conocemos el cuadro. Viene Jesús, salió de Perea, ¿verdad? Pasó ya por la ciudad de Jericó, que era el paso obligado por el camino que iba hacia Jerusalén. Entonces, ahora al salir de la ciudad, como lo relata Mateo, ahora se encuentra con que hay dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Es importante destacar esto de los ciegos. En Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, sino que en el mundo antiguo y también en Israel, existían hartos ciegos. Eh, Nosotros hoy en día, usted puede sacar una idea de cuánta gente es la que usa lentes, ¿verdad? Anteojos, ya sea ópticos, ¿verdad? O de contacto, o que de alguna manera le han hecho cirugía. La verdad es que la cantidad es mucha. Bueno, en ese tiempo también era bastante, pero no estaban los adelantos como tenemos hoy en día. Por lo tanto, era normal que las personas se fueran quedando ciegas. Hay algunos estudios que hablan que en aquellos tiempos también, aún desde el parto, las personas tenían adquirían esta enfermedad no siendo necesariamente genética, sino que en el parto, precisamente porque habían bacterias que les afectaban en el nacimiento. Entonces, había de todo en ese aspecto, pero aparte de que había de todo, y como también hoy en día hay de todo, en lo cual uno puede ser ciego, menos avances científicos, menos avances médicos en los cuales podían
ayudar a mitigar aquella enfermedad. Y habían otros que obviamente nacían ciegos porque Dios los enviaba ciegos. Y en eso obviamente es que no es que Dios no sea bueno, al contrario, Dios tenía un propósito con aquellos. No sabemos cómo estos dos ciegos, o en particular Bartimeo, quien es identificado acá, había adquirido la ceguera. No lo sabemos, simplemente la Biblia nos dice que estaban ciegos. Y dice la palabra de Dios, clamaron. Aquí es importante considerar este concepto. La palabra clamaron, que es del griego craso, ¿verdad? Que aquí se escribe como ekrasán. Este verbo hace alusión a su definición, básicamente hace alusión a que clamaron a gritos. No es solo un clamor en el cual uno está pidiendo con cierto énfasis o de alguna manera vehemente, ¿verdad? Como cuando de repente uno ora. No, es a gritos, es a gritos. Lo mismo ocurrió con la mujer sirofenicia, por ejemplo, en que dice que ella dio voces, ¿verdad? Ella clamó diciendo, ten misericordia de mi hija. Y le dice también, Jesús, Maestro, Hijo, Señor, Hijo de David. También esto ocurrió en Marcos 15, del 13 al 14. Se usa la misma palabra de que se habla, clamaron a gritos. Clamaron a gritos, por ejemplo, en Marcos, capítulo 15, quiero que lo vea, por favor. Es muy interesante cómo se presenta y cómo es la misma palabra que se utiliza para dar a conocer la vehemencia, la fuerza con la cual se clama. En Marcos, permítame por favor, Marcos capítulo 15, déjeme que no escribí esa cita, dice 13 y 14, dice, y ellos volvieron a dar voces. Ahí cuando dice dar voces se refiere a clamar, pero este es el mismo sentido de clamar, dar voces, gritar prácticamente. Le estaban diciendo, esta multitud le estaba diciendo a Pilato para que crucificara a Jesús. Y dice, y ellos volvieron a dar voces, ahí, craso, crucifícale. Versículo 14, también dice lo mismo. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? En el momento en el cual estaba siendo él, digamos, tomado Jesús en lugar de Barrabás. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más. Cuando dice gritaban aún más, ahí está la palabra craso, gritaban. Por lo tanto, esto no es solamente de un clamor cuando es de una angustia o de un gemir. Es un grito que estaban profiriendo estos ciegos. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí, en Mateo en 27:50, cuando dice Jesús clamando a gran voz. No es como lo presentan en las películas, hermanos, cuando dicen en tus manos encomiendo mi espíritu. No, no es así. Él gritó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él gritó a gran voz. Se escuchó allí en todos los que estaban observando la crucifixión. Yo recuerdo hace años atrás, sí, hartos años, el año 85. ¿Recuerda lo que pasó en Chile el año 85? Un día 3 de marzo, aparte de que empató Chile con Ecuador 1-1. No. Ese día 3 de marzo, el terremoto en Santiago, digamos, en la zona central, fue más o menos de 8.3, el epicentro ahí frente a la costa de Algarrobo. Yo recuerdo que ese día 3 de marzo estaba por irme a la universidad. Yo me iba a matricular el día 5 de marzo. 5 de marzo. Ese era el día de matrícula. Y el día 3 yo estaba invitado un día domingo con una familia a tomar tecito allí a la casa. Y recuerdo que no alcanzamos a tomar tecito porque empezó a las 7:48, según recuerdo, el, el movimiento telúrico bastante fuerte, muy fuerte. Y la gente gritaba, hermanos. Yo no era creyente en ese momento. Si yo hubiese muerto en ese terremoto, no estaría aquí, obviamente, y no estaría siendo contado para el reino de los cielos. El Señor tuvo misericordia de mí, y me acuerdo muy bien
porque todo se despedazó alrededor, sobre todo en la casa donde yo estaba invitado, que era un departamento. En el primer piso, eso sí, pero todo se estaba cayendo, se cayó todo por todas partes. Pero lo terrible de esto, y que quiero hacer énfasis, porque no puedo olvidar esto que ocurrió, que cuando ya pasó el movimiento fuerte, recuerdo que en algún momento, que fueron como unos 10 o 15 minutos después, vino como otro anuncio, otro como amago de movimiento. Yo en ese momento tuve pavor, tuve mucho miedo, recuerdo, porque dije, se viene algo peor, pensé dentro de mí. Yo tenía unos 19 años aproximadamente, yo estaba por cumplir los 19 años, 18, 19 años más o menos, y tenía mucho miedo. Y recuerdo que todos los que estábamos ahí en esa casa, que como les digo, íbamos a tomar tecito, pero el tecito ya no llegó nunca, nos pusimos en la puerta allí, y de la puerta, como era primer piso, mirábamos a los demás edificios que estaban allá. Y en ese momento recuerdo que la dueña de casa era la señora que me había invitado a tomar tecito antes de que yo me fuera. eh, Ella comenzó a gritar, Señor, Señor, ten misericordia. Y gritaba y lloraba. Y yo no hallaba qué hacer, si mirar para el cielo o no. Lo único que recuerdo, yo dentro de mi incredulidad, yo recé el Padre Nuestro porque estaba asustado. Lo único que quería era, Señor, esto no puede estar pasando. No sabía lo que estaba. ¿Por qué está pasando esto tan fuerte? Nunca lo había vivido. Eh, Eso era clamar. Eso es craso. Cuando la señora gritaba al Señor. Y, y después me di cuenta que la señora era creyente. Ahí comprendí que ella era devota. eh, y gritaba. Yo recuerdo cuando finalmente nos matriculamos, que fue una semana después, con uno de mis compañeros del colegio, que fuimos juntos a la universidad allá en Valparaíso. Él me contaba y nos intercambiamos todas las experiencias que vivimos ese día. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba, no, me dijo él me dijo, yo estaba en mi casa, pero sabes, mira, ni te cuento cómo se movían todos los cables de alta tensión que pasaban por ahí. Y me dijo, y había una iglesia con evangélicos, me decía, así me decía él. ¿Y cómo gritaban los hermanos evangélicos? Decía él, ¿cómo gritaban? Eso era clamar, clamar al Señor. Este es el clamor. Y este es el clamor que presentan los ciegos. No era una petición, no era que, ven, hijo de... No, era un grito, era un grito. Tanto es el grito que, que incluso, aparte de eso, piense usted solamente, que después las personas los querían hacer callar. Es decir, estaban gritando los ciegos y querían hacerlo callar a estos dos ciegos. Pero ellos no solamente gritan, sino que ellos también dicen Señor. Esta es la palabra que nosotros conocemos como curios, ¿verdad? De Señor, que estaba escrita de esta manera. Esta es otra versión del griego que tomé, lo copié allí solamente para copiar las letras. Entonces, cuando ellos llaman y gritan, cuando saben que está pasando Jesucristo ahí a la salida de Jericó, ellos gritan, ellos gritan diciendo Señor, que significa amo. Ahora bien, uno cuando escucha la palabra Señor, no necesariamente tiene que pensar que lo está reconociendo como el Señor, porque la palabra curios, o curios, ¿verdad? Se refiere a un señor, a un amo, a alguien que es digno de respeto, ahí dentro de la cultura y dentro del lenguaje. Pero lo interesante es que ellos no solamente dicen Señor, sino que dicen Hijo de David. Huios David, Huios David, que es el escrito formal, Hijo de David. Entonces, ya algo nos está diciendo de que ellos no le decían Señor, como por ejemplo el joven rico cuando le dijo Maestro, porque sabía que era un maestro de la verdad divina, pero no lo reconoció como el Mesías, como el Salvador. Pero aquí estas palabras de estos ciegos, en particular la de Bartimeo que se le acerca, que grita, estas palabras dan cuenta de que ellos sabían algo más de Jesucristo. No era solamente un rabino, no era solamente un maestro, no era solamente un obrador de milagros, sino que era alguien más. Y le dice que era hijo de David.
¿Y de qué otra forma también ellos reconocen que es alguien más, que es en realidad hasta es la divinidad misma? Porque ellos dicen, ten misericordia. Porque ellos sabían, y nosotros no sabemos exactamente cómo ellos sabían, pero ellos sabían. Por eso le piden misericordia. Casi las mismas palabras de la mujer sirofenicia de Mateo 15. Casi las mismas palabras. Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Ahora ellos dicen, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque ¿quién es el que tiene misericordia? El Señor. ¿Quién es la persona que realmente tiene misericordia, que se puede compadecer? Ahora uno se hace la pregunta, ¿cuál era la teología de este ciego? Eh, ¿Tenía teología? ¿Sabía algo de Dios? Bueno, la palabra de Dios, y cuando comenzamos el libro de Mateo, comenzamos de esta manera. La palabra de Dios nos muestra y nos presenta libro de la genealogía, perdón, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nosotros tuvimos un mensaje completo sobre hijo de David, tuvimos otro mensaje, ¿verdad?, sobre hijo de Abraham, ya lo vimos, ¿verdad? Pero ¿qué presenta básicamente? De que Jesucristo es el hijo, en este caso por el cetro, por el trono de Israel, de lo que corresponde a David, siendo David en este sentido su padre porque es su antepasado. Y el hijo de Abraham porque es el hijo de la promesa. Cuando en Génesis 12:3, recuerda, dice, y le dice Jehová a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la simiente, este es el hijo de David. Así lo presenta Mateo. Ese es el propósito de Mateo, presentar la realeza de Jesucristo, presentar de que Él es el Mesías que estaba anticipado en el Antiguo Testamento y que ahora se ha cumplido en la persona de Jesucristo, que Él es la persona que estaba anunciada previamente. Fíjese, Mateo capítulo 12, versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente sabía que un día iba a esperar, que estaba esperando al hijo de David y que un día iba a llegar aquel hijo de David. ¿Será este el hijo de David? Dice la gente. Se pregunta ahí en Mateo 12, ¿recuerdan cuando había protagonizado este milagro de sanar a un endemoniado? ¿Qué otra cosa? En Mateo 15, 22, ¿recuerda usted? Lo mismo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba la misma palabra, craso, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La misma situación. ¿Cómo es que esta mujer sirofenicia conocía que él era el hijo de David? ¿Era judía? No. ¿Era de la región de Sirofenicia? Sí, era la región cananea, por supuesto. ¿Cómo es que sabía ella? Lo mismo. Fíjese, el Señor Jesucristo en un momento, y esto se va a ver más adelante, por eso no vamos a entrar en detalle, en Mateo capítulo 22, versículos 41, 42 y 45 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Mire lo que respondieron ellos inmediatamente. Le dijeron de David. Los fariseos sabían, igual que los escribas, igual que los saduceos, sabían perfectamente que cuando llegue el Cristo, sabrían que ellos, que ese Cristo, el Cristo que iba a llegar un día para ellos, iba a ser hijo de David, descendiente de David. Entonces aquí el Señor Jesucristo les plantea una pregunta en el versículo 45. Dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Ahí presenta. Obviamente lo que quiere mostrar aquí el Señor con esta pregunta, entre otras cosas, es que Él es preexistente. Nuestro Señor Jesucristo no nació el año 4 antes de Cristo, cuando murió Herodes, no nació ese día, no es que haya partido su existencia ahí. Ahí comenzó la kenosis, ahí comenzó el hecho de que Dios se hizo hombre. Ahí comienza la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor siempre ha existido, es preexistente, es desde antes. Entonces ahí le hace esta pregunta. No había respuesta de parte de los fariseos. Mire lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 7. Aquí lo presenta de esta manera. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esto se escribió 700 años antes de Cristo.
En otras palabras, se escribió 300 años después de que David ya había muerto. ¿Cómo es posible que el profeta Isaías esté escribiendo lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David? Pero si David ya había muerto. Y dice, y sobre su reino. Si el reino de David aún había pasado a Salomón y el de Salomón después se había dividido. ¿Cómo entonces? Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, eh, se sabía claramente por las escrituras, lo sabían los fariseos, lo sabían los judíos, de que un día iba a llegar el Cristo y el Cristo iba a ser llamado Hijo de David, porque es el hijo de Abraham al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la teología que tenía aquel ciego? Él podía leer, no podía leer las escrituras. Podía entrar a una sinagoga, no podía entrar a una sinagoga. Podía entrar al templo, menos no podía entrar al templo. ¿Cómo es que sabía él? Es interesante que aunque nosotros no lo sabemos y la Biblia no lo revela claramente, es interesante cómo Dios hace la obra en las personas. ¿Cómo usted llegó a saber de que realmente Jesús pagó sus pecados? Se lo dijeron claro, esta es la revelación específica. Usted necesita la revelación específica. Usted necesita compartir la revelación específica a otros para que conozcan fehacientemente. No basta con la revelación general. Usted necesita compartir la revelación específica. Y estos ciegos habían conocido de alguna manera, sabían que este hombre que hacía milagros, que era un rabino, no era cualquier rabino, este era el hijo de David. Y así lo reconocieron. Qué tremendo. Cuando usted se acerca al Señor, cuando usted incluso clama al Señor, hermano querido, ¿usted lo reconoce como realmente es? ¿O realmente como orábamos al principio de este culto? eh, Nos puede dar lo mismo lo que hagamos o lo que no hagamos, total, sabemos que el Señor nos va a perdonar, pero tenga cuidado, puede que muchos pecados sean remitidos por el simple hecho de que por nuestra boca están saliendo peticiones de confesión que en realidad no son confesión. No es lo mismo confesar que decir. Confesar, como dice la palabra, que debemos confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y el Señor es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Es confesar, es homologeo, es ponernos en la misma perspectiva de Dios, que lo que Él califica de pecado es pecado. Y eso yo lo considero pecado y yo debo alejarme de eso, apartarme de eso. Como dice Proverbios 28:13, ¿verdad? El que se aparta, ¿verdad? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero muchas veces no nos apartamos. Bueno, estos hombres eran tan pecadores como usted y como yo. No por ser ciegos eran menos pecadores, eran tan pecadores como usted y como yo, estaban condenados. Pero había algo que ellos lo reconocieron como aquel que tenía que venir y que ya estaba dentro de ellos. Esa era toda su teología. Sabían que Él era el Mesías, sabían que Él era el hijo de David, sabían que Él era el Salvador, aquel en el cual podían confiar. No solamente se acercaron, no solamente le clamaron por su condición, porque vamos a ver después qué fue lo que pasó con ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el pasaje paralelo en Marcos? Mire qué interesante. Recuerda usted que en Mateo 20:30 dice, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire lo que dice Marcos también complementando esta lectura, versículo 47 del capítulo 10 de Marcos. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, ellos estaban ahí, ciegos, en un costado del camino, recogiendo limosnas de los viajeros, pidiendo misericordia en muchas personas para que les dieran limosna. Pero dice la palabra de Dios que ellos oyendo que era Jesús Nazareno, ahí entonces comenzaron a dar voces. No era porque estaba pasando cualquier persona. Ellos dijeron, está pasando Jesús de Nazaret. Está pasando el hijo de David. No fue un decir al azar. Probablemente lo hayan estado esperando.
Probablemente lo hayan estado esperando. Hermanos, la palabra de Dios en alguna parte dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. En lo personal, creo que ese era el sentir que tenían ellos. En algún momento decían, va a pasar por Jericó. No tenemos registros específicos de otras veces en que haya pasado nuestro Señor Jesucristo por Jericó. Probablemente sucedió en alguno de los viajes, e incluso cuando era niño, pero no cuando estaba haciendo su ministerio. Pero ahora estaba pasando. Yo le digo a usted que quizás no conoce a Cristo. Usted a lo mejor tiene una idea de Dios, tiene una idea de Cristo y está esperando que algo se manifieste o que algo pase en su vida. Quiero decirle que Jesús, así como usted quizás lo pudo haber estado esperando, Jesús sale a su encuentro. Y no desperdicie la oportunidad que tiene cuando Jesús vaya a su encuentro. Porque es Él el que lo busca a usted. Nosotros buscamos a Dios como ciegos, porque no sabemos dónde está Dios antes de ser creyentes. Y buscamos y a lo mejor este Dios, a lo mejor aquí está Dios, a lo mejor haciendo esto logramos el favor de Dios, a lo mejor haciendo esto otro, o quizás rezando esto encontramos el favor de Dios. No, no se equivoque, no hay obra humana que nos permita alcanzar a Dios, sino que es Él el que sale al encuentro. Y aquí son ellos los que están diciendo, está pasando Jesús, bueno, yo quiero que me haga misericordia. Mire, mire lo que dice el otro evangelio paralelo, Lucas 18, del 36 al 38. Véalo, por favor, véalo atentamente. Dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, aquel ciego, está hablando de Bartimeo en paralelo con Marcos, en este caso Lucas, en paralelo con Marcos se refiere a este ciego, Bartimeo. Y dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando tanta gente? Y dice la palabra de Dios que le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y ahí él dijo, está pasando Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De alguna manera lo esperaba. De alguna manera algo había, algo quizás el Espíritu Santo de alguna forma, de alguna manera estaba golpeando y estaba tocando allí para que pudiera pasar. Si bien es cierto, el ministerio del Espíritu Santo de que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio iba a ser después, no nos olvidemos que también el Espíritu Santo es omnipresente. Solo que ahora está haciendo un ministerio específico en el corazón de los creyentes para guiar a la iglesia del Señor a la adoración, a la exaltación, a la evangelización y también a la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra hoy en día, pero no sabemos ahí exactamente cómo estaba sucediendo aquello. Lo que sí sabemos es que este hombre, cuando escuchó, él preguntó, cuando escuchó que estaba pasando Jesús de Nazaret, se incorporó e inmediatamente dio voces, este clamor. Hermano, hermano querido, ¿cuándo fue la última vez que usted clamó al Señor? Clamó con gritos. Cuando yo podía ver a esta señora ahí en el portal, en el dintel de la casa, mirando a los demás departamentos cómo se movían y cómo venía esta réplica tan grande en la cual yo tenía pavor, yo podía ver que ella era una persona que incluso al gritar, normalmente las personas piensan que las personas se descontrolan, pero la palabra craso no habla de descontrol, habla de gritar, de que hay una fuerza en la cual se está clamando al Señor. Ahora, ¿el Señor se va a conmover por el grito? No, no es por eso, pero sí es por la actitud en el cual Él espera. ¿Recuerda usted el pasaje que dice, clama a mí? Cuando le dice a Jeremías, Él no le dice, pídeme. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted clamó al Señor? ¿Por qué causa clamó? ¿Clamó por sacarse un pecado de encima? ¿O eso es una petición nada más? ¿Clamó por un familiar que se está yendo al infierno? Hace unos días atrás, recuerde cuando estudiamos acerca de la humildad que debían tener los discípulos y por ende obviamente nosotros también. A veces también nos faltaba humildad
para pedir por nuestros familiares inconversos que aún no conocen a Cristo, humildad, servirles, estar a disposición, pero también clamar. Estos ciegos clamaron, gritaron, graso. Ellos gritaron, dieron voces para que el Señor los escuchara. Y reitero, no es por el grito, es porque realmente usted considera que es importante. La salvación de su familiar es importante, es importante. Hemos clamado. Yo creo que ahí también podría ser el hecho de que estamos al debe. Eh, es interesante porque la palabra de Dios dice también, versículo 31, y la gente les reprendió. Estos están locos, están perdiendo. Nosotros queremos escuchar al maestro y la gente los reprendió, dice, para que se callasen. Pero ellos clamaban más. No, no, ustedes no me van a tener. Es mi situación, es mi relación con él, es mi relación con aquel que yo sé que es el hijo de David. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es Dios. Si es Dios, entonces dele la reverencia que Él merece. Cada día de su vida, cada momento de su vida, cada minuto de su vida, dele la reverencia que Él se merece, de la cual Él es digno. Dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Como les comentaba, Jeremías 33:3, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios Jehová, le dice a Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Reitero, el clamor es una muestra de lo que está en su corazón, de que realmente considera que es urgente, de que da voces, porque usted ha dejado todo de lado para ir al Señor, para ir a clamar al Señor por aquella petición. No es porque quien grita más fuerte. El grito representa lo que usted está considerando como tremendamente importante, sumamente importante para su vida. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, Él atendió a ese clamor. Y dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Es como de repente una pregunta extraña, ¿verdad? Obviamente, aunque no tanto. Usted podría de repente ver hoy en día personas que son no videntes, que están ciegas, y quizás ellos no piensan en ver, en ver los colores. Imagínense una persona que nunca ha visto los colores, nunca ha visto la imagen, solamente la textura. Hay personas que quieren sanarse, quieren ver, pero hay otras personas que no necesariamente lo hacen. Pero lo interesante acá es que el Señor quiere fehacientemente que uno reconozca qué es lo que quiere, qué es lo que pide, con nombre y apellido. Este es el clamor, ten misericordia de mí. Está bien, yo voy a tener misericordia de mí. Yo tengo misericordia de ti. Tengo compasión de ti. ¿Qué es lo que quieres? Entonces Jesús, mire lo que dice el pasaje paralelo de Marcos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Imagínese la situación. Estaban pasando, él escuchó de que pasaba Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces, comenzó a clamar, ¿verdad? A gritar, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a gritar y la gente, no, cállese, cállese, no siga. Y ahora Jesús dice, llamadle. Y llega, y llega la gente, y la gente va y le dice al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, dice la palabra de Dios, ponga atención en esto, en el pasaje paralelo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos reparó en que él estaba sentado, ¿verdad?, junto al camino y ahora se paró y dice que se sacó la capa y fue donde el Señor, porque Él le había llamado? Quiero explicarlo de esta manera. Nosotros tenemos una idea de lo que es la capa, ¿verdad? Pero mire cómo lo describe el comentarista, el pastor Samuel Pérez Millos, ahí en su comentario. Él dice lo siguiente, la capa era una pieza de vestido esencial para él, hablando del ciego, era esencial. Le resguardaba del frío, le cubría del sol y le protegía de la lluvia.
Además, en el bolsillo interior, que generalmente tenía, guardaba las limosnas que recibía de quienes sentían compasión por él. Es como si hoy en día tuviésemos una chaqueta, ¿verdad? Un sobre todo que le llaman, o un impermeable o alguien, un abrigo, y que en el abrigo también tiene bolsillos en el cual guarda las monedas que le dan las personas que le dan limosna, que guardan, pero además ese abrigo, que es como la capa, es como el abrigo que nosotros tenemos hoy día, ese abrigo le cubre de todo, es todo lo que tiene. No olvide que es ciego, no trabaja, está en la orilla de la ciudad, no tiene otros familiares que lo puedan sustentar o cuidar, está en la orilla de la ciudad, está en la calle, está en condición de calle, está viviendo fuera, dependiendo de la caridad de las personas. Todo lo que tiene es esa capa, y en esa capa guarda todo. Pero ¿qué significa entonces que él, cuando escuchó que el maestro te llama, él dice que sacó la capa y fue donde el maestro? Obviamente muchas cosas, pero esa capa era todo lo que él tenía. Era todo lo que él tenía. Y es increíble, hermanos queridos, que eso es realmente lo que es una conversión. Una persona que recibe a Cristo, que va en pos de Cristo, no le importa lo que tiene. Lo que le importa es seguir al Maestro. Lo que le importa es hacer la voluntad del Maestro. Lo que le importa es responder a su llamado. Eso es lo que le importa. Espérame, Señor, que tengo que enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a los muertos. Espérame, Señor, que tengo que hacer estas otras cosas. Bueno, inmediatamente. Usted podrá decir, bueno, no tenía nada que perder, total era ciego. ¿Y cuántas de las personas que fueron sanadas con Jesús, por Jesús, con la tremenda teología, no le siguieron, sino que endurecieron su corazón? Es muy distinto humildad y pobreza. Conozco gente pobre que no tiene nada de humilde. Y conozco gente pobre humilde. Conozco gente humilde que tiene recursos y también gente humilde que no tiene recursos. Él era una persona pobre, pero además Dios había hecho un trabajo antes de tener el encuentro con Jesucristo para la humildad. Y Él dejó su capa, Él dejó todo. Total, yo voy a Él y Él verá todo lo que me dará. Él verá. Yo voy a Él. Dejó su capa. Hermano querido, ¿usted está dispuesto a dejar su capa por el Señor? A usted que me escucha, que no conoce a Cristo, que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿está dispuesto a dejar su capa? El joven rico ni siquiera estuvo dispuesto a dejar su capa, ni siquiera estuvo dispuesto a dejar su túnica, no estuvo dispuesto a dejar nada de sus bienes por Jesús. Era una prueba que el Señor le había puesto. No lo hizo. Muchas personas se pierden el reino de los cielos, pierden la posibilidad de recibir en forma gratuita, porque así es, por gracia del Señor, la salvación, sencillamente porque se apegan a sus bienes, se apegan a su profesión, se apegan a sus planes, se apegan a sus deseos, en lugar de apegarse a que el Señor nos perdone y nos limpie. Este es el desafío para usted. Arrepiéntase de sus pecados. Deje su capa. Deje lo que lo protege. Deje lo que lo cubre. Deje lo que tiene en un sentido figurado. Vaya a Cristo. Pero también yo sé que hay cosas que le pueden atar. Si esas cosas le atan, le privan de Jesucristo, de acercarse a Él, está perdido. Está perdida. Necesita ir a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Mateo 20, 32, 33 dice, ellos le dijeron, en el 33, dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos los ojos. Aparentemente era como que caía de madura la pregunta, pero en realidad el Señor quiere que uno confiese lo que necesita, lo que tú quieres. Y además, ¿acaso el Señor no sabía? Él es omnisciente, Él es Dios. Él sabía lo que ellos querían, Él sabía lo que necesitaban. Pero también para testimonio de todos los demás que le veían. Señor, quiero recobrar la vista. Señor, quiero esto. Dice, respondiendo Jesús le dijo, versículo 51, ¿verdad? Del pasaje de Marcos, capítulo 10, dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Aquí, maestro, utiliza la palabra didáscalos, ¿verdad? Maestro de la verdad divina. No solamente lo reconoció como el hijo de David, no solamente lo reconoció como curios, como el Señor, amo,
el Dios del universo. No solamente lo reconoció como Jesús, que Él era Jesús encarnado, ¿verdad? El Dios encarnado. No solamente lo reconoció de que Él tenía el atributo de la misericordia, sino que además lo dice, tú eres el maestro, tú eres el que enseña. Vamos a ver la respuesta del Mesías. Y el Señor entonces, versículo 34 del capítulo 20, dice, entonces Jesús, compadecido, porque este es el atributo del Señor, otro de los tantos atributos del Señor, que son uno en el fondo, todo es uno, ¿verdad? Pero aquí se muestra esta faceta, compadecido, es que la idea de compadecerse para nosotros humanamente hablando es cuando uno se pone en el lugar de las miserias, uno está entendiendo la miseria que está pasando una persona. Jesús, dice entonces Jesús compadecido, les tocó a ambos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Esto no fue algo de que, después, más adelante, la sanación de nuestro Señor Jesucristo es realmente un milagro. Y ellos vieron instantáneamente. Pero mire lo interesante, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron los ciegos? Dice, le siguieron. Es muy posible que cuando Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, cuando hace alusión y muestra con nombre y apellido que era Bartimeo, hijo de Timeo, él quizás está presentando a alguien, porque dice la palabra de Dios que este Bartimeo le siguió. Él después fue un devoto de Jesucristo, fue un seguidor de Jesucristo, fue un discípulo de Jesucristo, en el sentido no de apóstol, pero sí en el sentido de discípulo, como un aprendiz, una persona que le sigue, una persona que le sirve. Después cuando se fue el Señor a los cielos, ¿verdad? Y ahora lo estamos esperando en el rapto para que en la iglesia sea trasladada por el Señor, sea arrebatada por el Señor. Bueno, él le estaba sirviendo y probablemente estaba allí, dentro de los demás creyentes. Y Marcos lo pudo haber apuntado y las demás personas lo pudieron haber señalado. Este era el que era ciego. ¿Pero cómo era ciego? Sí, era ciego. Yo fui el que boté la capa, yo fui el que fui donde el Señor, yo fui el que di voces. Soy una nueva persona. Soy ahora un hijo de Dios. No soy una criatura de Dios solamente. Y dice, y le siguieron. Para terminar, recuerde usted, el Señor Jesucristo, cuando se puso ahí en la sinagoga y le pasaron el libro de Isaías, en Isaías 61, él leyó, según lo que menciona Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y escribe el Señor. Dice el Señor, lee, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Usted ha recibido las buenas nuevas del Señor? El creyente obviamente que sí, porque usted, por el Evangelio de Jesucristo, usted es salvo. No hay otra forma de ser salvo. No se puede ser salvo por las obras, porque es por gracia de Dios, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No se puede ser salvo de otra manera. No hay forma de comprar la salvación, simplemente por escuchar las buenas nuevas a los pobres. Y recuerde, en el Sermón del Monte, dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritus, aquellos que están en la verdadera bancarrota espiritual, que reconocen que somos pecadores, que reconocemos que somos pecadores. Es para ellos. Ellos son los pobres en espíritus. Dice, me ha enviado, habla Jesús, ¿verdad? En este caso el Señor, Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo aquí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso el Señor vino a escuchar los clamores. Porque los clamores, los gritos, no de altanería, no de que quien grita más fuerte es el que tiene la razón, no es así. Sino que estos gritos, estos clamores, este verbo craso, muestra a los quebrantados de corazón. A los quebrantados de corazón. Aquellos que ya están como el pábilo que humea todavía, el último ramita que está humeando, ahí el Señor va a levantar a los quebrantados de corazón. Usted y yo, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Dios, nosotros fuimos quebrantados por el Señor. Él nos quebrantó, porque si hubiese sido por nosotros, habríamos permanecido en nuestra altanería, en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia. Pero Dios nos quebrantó, y ahí pudimos clamar y pedir, Señor, perdónanos, perdóname.
Y dice, y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Esto hizo el Señor con usted? Por supuesto que sí, porque usted y yo éramos cautivos del pecado. Hoy en día, por la gracia de Dios, usted y yo, después de que somos regenerados, que somos una nueva persona, tenemos el poder en el Espíritu Santo, en Cristo, de poder vencer al pecado. Antes no, sucumbíamos al pecado y hacíamos pecado tras pecado. Ahora usted y yo no tenemos excusa para, para pecar. Al contrario, tenemos fuertes razones. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra de Dios, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Usted y yo éramos ciegos, ciegos. Realmente estábamos ciegos. Así como el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Usted y yo nos resplandeció la luz del Evangelio de Cristo. Y usted que me está escuchando, que tiene la posibilidad de ser creyente, de ser hijo de Dios, deje que el Señor le quebrante y reconozca que usted está ciego espiritualmente, así como ellos, y para que realmente pueda ver al Señor Jesucristo en la cruz, yendo a la cruz por usted. Él se fue a la cruz por usted a pagar los pecados que usted y yo no podemos pagar, que no nos alcanza para pagar, que somos incapaces. Y vista a los ciegos. Si usted es creyente, entonces ahora usted puede ver las verdades del reino de los cielos, puede entender cómo es la voluntad de Dios. Usted tiene todo esto. Mire la bendición que hemos recibido de nuestro gran Padre Celestial. Hermanos queridos, para terminar solamente este versículo, véalo. El Señor vino a hacer eso y vea que es una realidad en usted. Todas estas cosas el Señor las ha hecho por usted. Vamos a orar.